Después de lo que significó para la humanidad, las vivencias que todos tuvimos por el COVID-19, por esa pandemia que nos cambió la manera de comunicarnos, de relacionarnos, de vivir, de trabajar. Lo cierto es que cada vez que leemos una noticia o escuchamos sobre un nuevo virus, nos asalta la preocupación y es normal. Recientemente hemos leído en la prensa sobre el hantavirus y todos nos preguntamos qué es, cuál es su capacidad de propagación, llegará hasta Venezuela. Pero así como escuchamos o leemos sobre ese virus, también con frecuencia recientemente hemos leído sobre fiebre amarilla, sobre los aumentos en los casos de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, la posibilidad de una nueva epidemia de dengue, etc. Bueno, sobre todos estos temas vamos a conversar con una especialista, como solemos hacer. En este caso será la doctora María Eugenia Landaeta. Los invito a que me acompañen. Doctora Landaeta, un placer tenerla con nosotros aquí en el canal. Encantada de estar aquí contigo en tu programa. Sobre todo para tratar temas de interés diario y algunas dudas que tiene la población y que tenemos todos con relación a virus, a infecciones, que son sus áreas principales de trabajo, como profesora de la Universidad Central además. Sí. Hemos escuchado recientemente que hay un nuevo virus y cada vez que hay un nuevo virus, pues como que las noticias se exacerban. Y se habla de un nuevo virus con una potencialidad similar al que vivimos todos en pandemia, que es el hantavirus. ¿Podría usted hablarnos un poco de este nuevo virus y la realidad? Fíjate, no es nuevo. Ese virus tiene mucho tiempo Lo que pasa es que está confinado en algunas áreas geográficas, sobre todo de Argentina y Chile. Y tiene que ver con un reservorio animal, que es un ratón, que llaman el ratón de cola larga, que solamente se encuentra en esos países y que es el único reservorio del hantavirus. Y por eso los casos endémicos, digamos, de hantavirus o esperados durante el año siempre son más o menos iguales, entre 100 y 150 por año, y prácticamente eso no varía. Y por eso no produce noticias. Claro. Lo que pasó esta vez es que una persona que estaba en periodo, digamos, de incubación, el periodo de incubación es el periodo entre que la persona adquiere el virus y que desarrolla los síntomas. En este virus es muy variable desde 7 días hasta 45 días. Entonces, una persona que adquiere una infección por el virus con un periodo de incubación largo, se monta en un crucero, desarrolla los síntomas varios días después de que ya estaba en el crucero. Entonces, allí es donde se produce el brote, porque las personas que están más cercanas a esa persona, porque el hantavirus se transmite de persona a persona raramente, pero sí es posible que habiendo un contacto cercano y constante, haya transmisiones interpersonales. Los aires acondicionados. Exacto. Y sobre todo entre personas que duermen en el mismo cuarto, que comen en la misma mesa. Sí, los camarotes. Exactamente, que son pequeños y que las personas están como muy en contacto unas con otras. Y por eso, a pesar de que en el barco hay muchas personas, realmente los contagiados no son muchos, son pocas personas. Lo que sí sucede con este virus es que tiene una mortalidad bastante alta, entre 25 y 30%. Entonces, hay 3 muertos. Claro, y se formó todo un escándalo y una especulación. Claro, se forma toda una noticia, todo un escándalo, toda una cuestión, porque hubo un brote con muertos en un crucero. Entonces, ¿qué sucede? Las personas dicen, no, es que vamos a tener una pandemia de hantavirus. No, eso no es verdad. Nosotros no vamos a tener una pandemia de hantavirus. El hantavirus, lo que sucede es que las personas que potencialmente pudieran haber estado en contacto con esta persona índice tienen que ser aisladas durante un periodo de tiempo más o menos largo, por lo que te digo del tiempo de incubación, pues. Entonces, cuando ya estamos seguros de que la persona no está infectada, la liberamos otra vez a su sitio. No hay posibilidad de que eso llegue a Venezuela o a otras regiones. Imagínate, tendría que haber un venezolano que se contagió en el crucero, que venga a Venezuela contagiado y contagie a las personas que están alrededor. Sin embargo, el contagio no es muy eficiente.
Uno llama eficiente, por ejemplo, con el COVID. Claro. Con el COVID se infectaban muchas personas Muy rápidamente. muy rápidamente. En este caso no. Son pocas personas y es lentamente el contagio. Entonces, lo que hay son pocos casos, sí tiene una alta mortalidad, pero yo no creo que se difunda, haya, digamos, casos secundarios en los otros países. Solo es importante hablar con especialistas sobre cualquier tema noticioso que aparece y que pone a la gente a especular. Claro. Y la gente además se alarma. Sí. Bueno, muchas gracias por habernos sacado esa duda. Ahora bien, comienza el periodo de lluvias. Y comienzan en los periodos de lluvia en nuestro país y en la región, también pareciera que comienzan nuevos brotes de enfermedades, de virus, que ya los conocemos, pero que parece que tienen como picos más altos. Por ejemplo, el dengue. El dengue. Nosotros estamos esperando una epidemia de dengue en el país porque siempre, cuando arranca la época de lluvia, aumenta la población de mosquitos. Y el dengue es transmitido por mosquitos, por el mosquito pata blanca que se llama Aedes aegypti, que es el que es prevalente en nuestro país y en muchos países de nuestra zona, digamos, tropicales y subtropicales. Eso quiere decir que en cuanto empieza la lluvia, empiezan los casos de dengue. ¿Qué sucedió este año? Se retrasó el periodo de lluvia. Hubo como 2 palos de agua grandes que nos ahogaron y después paró. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se retrasa el periodo de lluvia, o sea que los casos de dengue no los estamos esperando todavía, pero sí los estamos esperando para cuando comience el periodo de lluvia. Y la prevención, doctora, ya que es algo recurrente en nuestros países. Exactamente. Siempre las epidemias, y sobre todo las virales, tienen, como tú dices, unos picos y unos valles. Hay veces el pico es bajito, hay unos poquitos casos y ya pasa. Hay veces que hay un gran número de casos y se habla de un brote o de una epidemia, que es un número mayor al esperado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con dengue? Si nosotros no tenemos medidas de prevención, digamos desde ahora, cuando empiece el periodo de lluvia, inmediatamente va a empezar el brote de dengue. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Control de mosquitos, que es, la gente dice, pero es que no se pueden controlar los mosquitos. Yo, sí se puede. O sea, hay medidas que se pueden hacer. Por ejemplo, en la casa donde nosotros vivimos, tenemos que poner insecticida en los sitios oscuros, en los closets, matar todos los mosquitos que veamos dentro de la casa. Si es posible y si hay mucho monte, digamos, alrededor, poner telas metálicas en las ventanas es muy bueno porque impide que pasen una cantidad importante de mosquitos. Y después de eso, si es una zona donde hay muchos mosquitos y podemos dormir con un mosquitero, es mejor. Después de eso está la protección personal. Ponernos repelente en la ropa y en la piel para, sobre todo, en la temporada de la avanzada que llaman, que es entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, que es cuando el sol no ha subido todavía o cuando ya viene bajando, que no es ese calorón que hay ahorita al mediodía. En ese momento no es que te pican los mosquitos, es al principio de la mañana y al final de la tarde. ¿Y las aguas residuales o las aguas que quedan estancadas? Ajá, eso también. También para la parte de protección personal, para terminarte con esa idea, el hecho de vestirse con ropa de color claro y mangas largas también te protege contra las picadas de mosquitos. Ah, o sea que eso que se conoce comúnmente es cierto. Es cierto. Y después de eso está el control de los criaderos de mosquitos. Los criaderos de mosquitos son esas aguas que quedan empozadas cuando llueve o cuando uno riega. O, por ejemplo, si hay un pote abandonado en el medio del jardín o en una esquina y se llena de agua, allí los mosquitos crecen en 3 días. Cada 3 días hay un ciclo de mosquitos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Impedir que se acumule el agua. El agua tiene que correr o nosotros tenemos que vaciarla. Entonces, a veces me preguntan, bueno, en la casa de al lado de mi casa hay una piscina abandonada o una fuente abandonada que siempre tiene agua y lluvia y nadie la cuida. Bueno, hay un producto que se llama Abate, que lo tienen en las unidades sanitarias del Ministerio de Salud, que se le pone al agua emposada, que es gratuito, que no se puede vaciar. Entonces, esa agua queda como estéril para los mosquitos, ellos no pueden sobrevivir ahí. Ah, qué interesante, eso yo lo desconocía. Sí, entonces es muy importante
que siempre que desmalecemos todos los alrededores cuando hay, por ejemplo, terrenos baldíos, que esos terrenos estén bien podados. Si hay, por ejemplo, un jardín que no está bien cuidado y hay mucha monte, arreglar el monte para que no haya acumulación de agua, de manera de que en esos pocitos de agua se crían mosquitos. En los floreros, por ejemplo, que a veces uno coloca un florero y le pone unas flores y se olvida de ellos Una y semana. Entonces, y cada 3 días pueden crecer mosquitos allí. Entonces Fíjese, hay que cambiar el agua lo de que las usted nos ha floreras. dicho de una manera tan sintética y además didáctica es básicamente una campaña de prevención. Es O así. sea que no es tan difícil poder hacer campañas de prevención desde el ministerio, desde la universidad y sobre todo desde los medios. O sea, y las personas, si tienen el interés de educarse en ese sentido, también es importante porque van en su propia comunidad colocando esas medidas de prevención entre sus vecinos o entre su familia, y así se va regando la información y se va haciendo el control. La gente insiste mucho en la fumigación. sí. Es que la alcaldía no ha fumigado, pero ¿qué pasa con la fumigación? La fumigación te elimina en el momento los mosquitos, pero ¿y al día siguiente? O a los 3 y a días, los 3 como días, te dice. cuando empieza otra vez el crecimiento de los mosquitos, ya esa fumigación no sirvió. Exactamente. Entonces la fumigación no es el mejor método para prevención de picaduras de mosquitos. No, usted lo acaba de explicar claramente de una manera muy didáctica y además sintética. Yo creo que le quedó clarísimo a todo el mundo. Lo vamos a utilizar para hacer nuestra propia campaña, chicos, aquí en el canal, antes de que comience el pico alto del dengue, que va a ocurrir. Porque además anuncian un super niño o una super niña. Yo no soy experta ambiental, pero se espera. Doctora, usted ha hecho varios programas y también tiene sus intervenciones en Instagram, porque hemos visto, ¿no? Es muy didáctica y suele hablar con frecuencia de diferentes virus. Usted ha hablado en otras oportunidades del VIH, cómo la gente tiene que tener la capacidad y la intención de conocer su estado serológico. ¿En qué punto estamos en nuestro país con relación a eso, Fíjate, a esa enfermedad? Con relación a VIH, tú sabes que la Organización Mundial de la Salud tiene, y ONU-SIDA tiene un programa de 95-95-95, lo que significa que los países tienen que lograr que 95% de las personas conozcan su estatus serológico, que 95% de las personas que tengan VIH estén afiliadas a un sistema de salud y reciban tratamiento antirretroviral, y que 95% de esas personas que reciben tratamiento tengan cargas virales indetectables. En Venezuela nosotros estamos más o menos entre 73% de conocimiento del estatus serológico, como en 80% de tratamiento antirretroviral y como en 30% de cargas virales. No parece muy notable. No, tenemos mucho trabajo por hacer. El problema con el VIH es que nosotros dependemos de organismos internacionales para todo esto, porque los organismos internacionales, el Fondo Mundial y ONU-SIDA, son los que proveen las pruebas, el tratamiento antirretroviral, inclusive el material muchas veces el material para las cargas virales y todo, al país. Y tenemos pocas consultas de VIH que tienen muchos pacientes de VIH. Por ejemplo, en el hospital universitario nosotros en el año 2025 vimos 8.000 pacientes. Muchísimo. Y así sucesivamente las consultas de VIH están muy Pero abarrotadas. En Caracas, ¿qué pasa en los estados fronterizos? ¿Qué pasa en los estados? En Amazonas o en Bolívar por el tema minero. En los estados está muy desasistido el sistema. Claro. Y de verdad nosotros tenemos mucha preocupación, sobre todo por el hecho de que no hay educación en VIH. Es decir, cuando tú hablas con las personas y les dices, usted tiene VIH, no saben qué es. ¿Qué es eso? Hoy en día. Hoy en día. En Venezuela, las personas no saben lo que es un VIH. Después de tantos años y donde ya además no es mortal porque hay tratamientos como usted acaba de decir. Ese es el otro estigma. Tengo VIH, me voy a morir. Hoy en día no. Pues no debería, pero el problema es de educación. Claro. No tenemos suficiente educación a la población para que la población tome conciencia de qué es el VIH, cómo se transmite el VIH
el tratamiento antirretroviral y cómo es el control del VIH. Entonces, a pesar de que tú hagas una campaña, por ejemplo, el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, que es el 1 de diciembre, tú haces una campaña, sacas, como dices tú, unos informes de Instagram, de esto, de lo otro, las personas se informan en ese momento, pero ¿y en el resto del año? Claro, y a mí me preocupa mucho, yo le toco este tema, porque con tanta migración, los estados fronterizos a mí me preocupan muchísimo. O sea, los andinos, pero también la frontera con Brasil. Y Claro. si luego le suma el tema minero, Sí. pues mucho más, porque todos sabemos que ahí es un caldo de cultivo para muchísimas enfermedades. Y no solo para el VIH, no, sino para venerias, para todo. otras enfermedades de transmisión sexual Claro. que también están aumentando hoy en día. Porque de hecho, inclusive los pacientes que ya conocen su estatus serológico de VIH, por ejemplo, los positivos ya dicen, bueno, ya soy VIH positivo, tengo tratamiento antirretroviral, no me protejo. Y entonces tienen sífilis, gonorrea, clamidia, herpes, Claro. VPH. Otras enfermedades de transmisión sexual que están aumentando progresivamente en el sentido de que como las personas ya se sienten protegidas porque están en tratamiento antirretroviral, no toman estas previsiones. Y las personas que no conocen su estatus serológico o que, por ejemplo, son negativas y dicen, voy a tomar PrEP, que es tratamiento antirretroviral preventivo, para evitar el VIH. Pero, ¿cuál es la prevención? De sífilis, de gonorrea, de clamidia, de VPH, de herpes. Y o sea, no a hay. todo lo que usted está diciendo le suma que tenemos una tasa impresionantemente alta de embarazo adolescente. Embarazos adolescentes con VIH, con primer diagnóstico de VIH. Y cuando tú hablas con estas muchachas y les preguntas, oye, pero tú, ¿cuándo te hiciste el control prenatal? No, bueno, yo no me hice control prenatal. Pero bueno, tú no tienes un CDI, un sitio, un hospital cerca donde hacerte el control prenatal. Bueno, pero como yo me sentía bien, no me lo hice. Y entonces a veces llegan con 32, 34, 36 semanas de embarazo con VIH y sin haber tomado tratamiento. Brasil este año declaró su primer año libre de VIH en niños por transmisión vertical. Es un gran éxito, ¿no? Nosotros no. Por eso me da una envidia. Terrible. Nosotros tenemos mucho trabajo por delante con relación a la transmisión vertical del VIH, porque primero necesitamos que haya control prenatal de esas muchachas jóvenes embarazadas que no saben que tienen VIH. Se les hace una prueba de VIH y no saben qué significa eso, ni a quién le tienen que mostrar ellas ese resultado. Por eso nosotros estamos haciendo una campaña de prevención del embarazo adolescente, porque hay que atajar algunas cosas desde la niñez o desde que se son adolescentes. Exactamente. Entonces, en el momento en que por fin la persona se hace una prueba de VIH y resulta positiva, venir al hospital rápidamente, porque nosotros en el Hospital Universitario de Caracas le empezamos el tratamiento antirretroviral el mismo día que llega. Nosotros no, que vamos a pedirle exámenes, que vamos a... No. ¿Puede el hospital universitario tener tanta capacidad para tantas necesidades y tanta demanda? Wow, esa es una pregunta bien complicada de responder. Nosotros somos pocos médicos allí en el servicio de infectología, ojalá fuéramos más. ¿Cuántos son? Yo tengo 8 residentes y como 8 adjuntos también, pero muy variable, es decir, las personas se quedan por un tiempo, se van, vuelven, o sea, muchos han migrado. No tenemos generación intermedia, estamos nosotros los viejitos. Bueno, profesor, usted no es viejita, pero bueno. Que ya tenemos mucho tiempo, 20, 30 años en el hospital. Claro. Y los nuevos que se van graduando. Y se van marchando. Y se van marchando. Entonces, ¿qué sucede? Qué dolor. No hay generación intermedia. Claro. No tengo a quién dejarle el servicio. Entonces tengo que seguir ahí, Claro. tenemos que seguir ahí hasta donde nosotros nos dé el cuerpo, porque nosotros necesitamos ir formando esa generación de relevo que se va a quedar con los pacientes. Entonces, claro, están muy bien formados, porque nosotros somos muy estrictos en la formación, pero también por el hecho de estar muy bien formados consiguen buenos trabajos en otros sitios. Claro, por supuesto. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos allí la consulta de VIH todos los días en la mañana. Vemos 4 historias de nuevas, 18 sucesivas, 10 de triaje, 10 cambios de tratamiento, o sea, emergencias, tenemos camas de hospitalización, tenemos todo y procuramos atender todo eso. Para todo el tema de VIH. De VIH. Y no somos un posgrado de VIH, somos un posgrado de enfermedades infecciosas. O sea, por eso le estaba diciendo, si además le suma todas las demás
enfermedades Es infecciosas. correcto. Y además el control de infecciones hospitalarias del hospital universitario. Claro, claro. O sea, nosotros tenemos bastante trabajo ahí en el hospital. Muchísimo por lo Procuramos tener responsables de cada una de las áreas y así vamos organizando. Pero todos tenemos que ayudar en todo porque, por supuesto, no somos tantas nos personas. estamos dando un paseo por muchos temas donde cada uno meritaría un programa profundo, pero no puedo dejar de preguntarle también por la fiebre amarilla, porque si bien ahora no se está escuchando el tema, hace 2 meses o 3, perdón, el tema central de todas las noticias era brote de fiebre amarilla. Nosotros habíamos visto que en el 23 y en el 24 había fiebre amarilla en Colombia, había fiebre amarilla en Brasil, había fiebre amarilla en otros países que están muy vecinos a nosotros, y los corredores de los monos aulladores o araguatos, que son los que portan la enfermedad, los estábamos viendo que estaban siendo vigilados, porque en cuanto se enferman esos monos, ya sabemos que va a haber un brote de fiebre amarilla en el país, pues. Claro, por la frontera. Pero no se había reportado. El brote se reportó fue este año, sabiendo que desde el año pasado había casos positivos. Entonces, bueno, ahorita se está reportando y por eso es que se levanta la alarma. No una alarma, una alerta. Sí. Alerta epidemiológica, porque también tenemos que distinguir entre lo que es alerta y lo que es alarma. Pero ¿qué entonces sucede? Que tenemos que activar campañas de vacunación para fiebre amarilla. Muchos de los venezolanos tenemos ya vacunas de fiebre amarilla porque viajábamos y entonces teníamos el cartoncito amarillo de fiebre amarilla, y cuando se hacían campañas de vacunación, por ejemplo la vacunación de las Américas, que está hasta ahorita funcionando, también traía y esa es una vacuna de una vez en la vida. Es de una sola vez en la vida, y lo que sí necesita la persona tener es el cartoncito donde dice cuál es el lote de la inyección que le pusieron a esa persona, porque esa constancia es la que sirve para demostrar que sí fue vacunado contra fiebre amarilla, porque a veces tú le preguntas a las personas, ¿usted tiene vacuna de fiebre amarilla? Te dice, bueno, no sé, yo tengo una cantidad de vacunas, pero que no sé cuáles son. Si tiene la constancia, allí dice fiebre amarilla. Esa es para una sola vez en la vida. Es muy buena vacuna, tiene pocos efectos adversos y dura para toda la vida. Y el que no recuerde si se la pusieron de niño, pues ¿se la puede volver a poner? Sí, debe ponérsela. De hecho, antes se ponía cada 10 años. Después fue que se demostró que no era necesario tanto refuerzo. Pero los que, si no consigues el cartoncito y no te acuerdas si te la pusiste, pues se la puedes poner. ¿Qué tan mortal es la fiebre amarilla? Tiene una mortalidad entre 30 y 50%. Es una de verdad bastante alta. Y por eso es que es tan importante el control. Claro. Porque además es el mismo mosquito. De todos los virus, de todas las infecciones, que pudiéramos estar 3 horas, me imagino, hablando, ¿cuál es la que a usted le preocupa más en este momento por su nivel de propagación o porque hay más infectados o por lo que usted considere desde el punto de vista médico que es más delicado? Wow, me la estás poniendo difícil. No creo, profesor, usted tiene un conocimiento impresionante. La propiedad con la que habla de cualquier tema, olvídese. Fíjate, nuestra principal preocupación siempre es el VIH. Claro. Siempre es el VIH, porque es una enfermedad que no está bien controlada en el país. Tenemos que tener mucho más prevención de lo que hay en este momento, porque en el momento en que nosotros tengamos más prevención, van a disminuir el número de casos. La Organización Mundial de la Salud piensa que para el año 2030, si se alcanzan el objetivo de 95, 95, 95, se puede decretar el final de la epidemia. Es una epidemia que viene corriendo desde 1981. Los primeros casos. Exacto. Y que en este momento ya hay países que han reportado disminución de casos nuevos. Nosotros no, nosotros estamos reportando más casos nuevos cada vez. ¿Y cómo nosotros podemos hacer? Primero, más diagnóstico. Nosotros tenemos que hacerle pruebas de VIH a todo el mundo. Por eso también en los perfiles preoperatorios, prevacacionales, preempleo, prenatales, todos esos perfiles, el perfil B, todo eso tiene que haber un VIH. Pero eso tiene su sí y su no. El sí es detectar todos los casos, porque en el momento en que tú le pones tratamiento a esos casos y le bajas su carga viral indetectable, para la transmisión, no hay más transmisión. Claro. El no,
que si tú estás trabajando en un sitio y te detectan con VIH, te pueden discriminar y te pueden botar del trabajo. Lamentablemente. Que no es necesario. Por eso, hoy en día no es necesario. Pero ocurre. Claro. La falta de educación, por eso es tan importante educar a la población. Exactamente. Entonces las personas no dan permiso, porque hay una resolución que dice que las personas te tienen que dar permiso para tú hacerles una prueba de VIH. Claro, porque es invasivo. Entonces, si tú le dices a una persona, tengo que hacerle una prueba de VIH, y la persona te dice que no. No puedes obligarla. Pero la botas del trabajo porque tú crees que es que ya sabes si tiene VIH o no. Claro. Es discriminatorio. Es discriminatorio. Doctora, la medicina es una pasión. Sí. Y la Universidad Central es otra pasión. Sí, son mis dos vicios. Eso le iba a decir, que usted tiene dos pasiones que conviven con usted. Sí. Cuando uno la escucha hablar con el conocimiento, pero con la pasión, se nota la vocación del médico. ¿Qué le gusta a usted más? Formar esas nuevas generaciones, estar en la Universidad Central, la investigación, que supongo comparte también con trabajar en clínicas privadas. La que menos me gusta es la clínica privada. Lo hago por temas económicos. Por temas económicos. Claro. El hospital me encanta. Sí. Y la universidad también. Me gusta la formación de los jóvenes. Yo doy clases de microbiología en la Escuela de Medicina Luis Racetti, está en el segundo año de la carrera. Les enseñamos diagnóstico microbiológico. Es la primera aproximación, aunque ellos no ven los pacientes, es la primera aproximación hacia el diagnóstico de los pacientes que tienen enfermedades infecciosas. Y nosotros se los ponemos como pacientes, no como bacterias solamente, sino como pacientes. Tenemos un paciente que tiene tal edad, que tiene tales características, que tiene tales lesiones. ¿Cómo enfocarías tú el diagnóstico? Y eso les ayuda a ellos a formar su mente de médico. Por eso es que tenemos tan buenos médicos. Y por eso es que son tan respetados en el exterior y tan solicitados, lamentablemente, para nosotros en el país. Sí, claro. Y tenemos formación de posgrado. Nosotros tenemos el posgrado de infectología de la universidad, en conjunto también con el Hospital Militar. Y ahí tenemos la formación también en enfermedades infecciosas, mucho en VIH por el número de pacientes que vemos, pero también en otros tipos de infecciones que por supuesto nosotros estamos muy empeñados en formar, ¿no? Muchos de estos residentes de posgrado se van de Caracas porque muchos son del interior del país y algunos se van por supuesto también al exterior. A nosotros nos gustaría también formar médicos que se quedaran en la universidad, que se quedaran en el hospital. Que tuvieran vocación docente. Y que hereden el hospital y que hereden la universidad, porque nosotros va a llegar un momento en que nos vamos a jubilar, lamentablemente. Todavía es muy joven, afortunadamente. Pero tengo que formar el personal, yo no puedo dejar el servicio así y irme y dejarlo así, o sea, no puedo. Inclusive yo soy jefe de departamento en la universidad, tengo 3 cátedras y esas 3 cátedras también tenemos la misma situación. El viejo, que es el único que tiene escalafón en la universidad, que es el que se nombra como jefe, y los nuevos que van entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Hay una generación intermedia que se perdió. Que no existe. Entonces, yo necesito consolidar esa generación intermedia. ¿Usted no cree que lo va a lograr en los próximos 10 años, dado que en este momento pareciera que hay una oportunidad y una esperanza de que el país progresivamente mejore? Eso espero, de verdad. De usted poder dejar, porque en 10 años puede consolidar, ¿o no? Eso estoy tratando de hacer. Y estoy empeñada en tratar de hacer eso. En mi pequeño espacio donde yo trabajo allí. No, no es tan pequeño, porque cuando usted tiene la responsabilidad en un hospital como la que tiene, y además tiene la oportunidad y también la responsabilidad de formar gente, lo que puede hacer cada profesor, cada maestro, desde su espacio no es mínimo, es muy importante para el país, porque esa es la necesidad del país. Nuevos profesionales en diferentes disciplinas. Claro, pero que además se queden. Sí, claro. Que se queden que en el sitio, país. Que empiecen ellos a ser los líderes de la universidad y del hospital. Que sean ellos los que se encarguen. Le deseo eso para los próximos 10 años, para que no se jubile sin dejar
su meta cumplida. Que Dios te oiga, porque de verdad lo necesitamos urgentemente. Gracias, de doctora sí. Landaeta. Ha sido una grata conversación y nos ha ilustrado mucho de temas que son importantes para el día a día de todos en el país y que a veces no tenemos la información así de una manera tan sencilla y tan didáctica como usted nos la ha brindado. Gracias. Siempre a la orden de ustedes. Gracias, amigos y amigas. Hasta la próxima oportunidad. Estoy seguro que disfrutaron y además aprovecharon esta conversación tanto como nosotros aquí en el canal. Gracias.